Buenos días a todos, todas. Muy bienvenidos al webinar informativo de la convocatoria 972, Ciencia e Innovación para un Recobro Mejorado Social. Agradecemos sobre esta importante iniciativa que busca impulsar soluciones científicas y tecnológicas para mejorar la eficiencia y la sostenibilidad en el recobro de hidrocarburos en Colombia. Mi nombre es Juan Pablo Rodríguez, hago parte del equipo de la Dirección de Ciencias del Ministerio de Ciencias, Tecnología e Innovación, y nos acompaña también el equipo, además del equipo de ciencia, nos acompaña el equipo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que en conjunto con el Ministerio de Ciencias ha diseñado esta convocatoria. La idea de esta convocatoria es financiar proyectos innovación, desarrollo de investigación, desarrollo e innovación orientados a mejorar las técnicas de recobro. Y en este webinar queremos presentar la convocatoria y adicionalmente contestar las inquietudes de los que nos acompañan. Agradecemos la presencia del ingeniero Anelfi Balaguer Carrillo, funcionario de la Vicepresidencia de Operaciones de Regalías, y Lady Villegas, bien de la Vicepresidencia de Operaciones y Regalías por parte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Ya, paso al saludo. Buenos días a todos, espero me escuchen bien y estén bien también. Bueno, lo primero es agradecer a MinCiencias este espacio. Eso es un esfuerzo que se hace entre dos instituciones que hemos venido trabajando de la mano desde hace muchísimo tiempo, buscando generar conocimiento, inyectando recursos y capacidades para que el país pueda tener una línea de investigación y unos trabajos muy fuertes en torno al recobro mejorado de hidrocarburos. Para nadie es un secreto que el país viene atravesando unos momentos un poco difíciles en lo que tiene que ver con la producción de hidrocarburos, y lo que buscamos con esto es incentivar que investigaciones que están desarrollándose en universidades puedan tener en este escenario que estamos construyendo con MinCiencias la posibilidad de que se materialice a través de asociaciones con empresas del sector de hidrocarburos y que permitan que este conocimiento, amparado también con la experiencia que tienen estas empresas, pueda llevar al país a tener un mejor horizonte en el tema de hidrocarburos. El recobro se ha convertido en una de las prioridades que tenemos nosotros en la ANH, buscando que esos campos que son ya maduros, campos que tienen una producción, puedan maximizar el tema de recursos con la aplicación de tecnologías que viene desarrollando el país. Este proyecto, como digo, que se viene desarrollando con MinCiencias, lo que busca es incentivar las capacidades que tiene el país para poder afrontar estos retos. Agradecer también a las universidades participantes, a todo el equipo de MinCiencias que nos ha apoyado desde hace muchos años. Este es un esfuerzo, vuelvo y digo, que se hace entre dos instituciones buscando siempre garantizar conocimiento, garantizar llevar unos recursos que a veces no son los que uno quisiera, que son siempre limitados, pero que esperamos que con esta convocatoria se presenten unas iniciativas que permitan avanzar como país en el desarrollo de su capacidad y en el desarrollo de sus recursos hidrocarburíferos. No sigo cualquier duda que tengan, por favor, si en este momento no la podemos resolver o si en este momento no la tienen, pueden escribirnos a los PQR, a los correos que están asignados a esta convocatoria y le daremos respuesta. De igual manera, agradecer a todo el equipo de la ANH que ha trabajado también en toda esta tarea y que lo que busca es, como digo siempre, poder llevar unos recursos a las universidades, a los centros de investigación para producir unos resultados que sean válidos para el país, que sean generadores de riqueza. Muchísimas gracias y estaré atento a cualquier tipo de inquietud. Muchísimas gracias, doctor Juan Pablo, y a todo su equipo por esta oportunidad. Muchas gracias. A continuación, bueno, usted lo dice, convocatoria
alianza entre la Agencia Nacional de Hidrocarburos y el Ministerio de Ciencia y Tecnología en el marco de los esfuerzos del Gobierno Nacional para promover la transición energética y el desarrollo sostenible, ¿no? Aprovechamiento eficiente de los recursos naturales es probable y viable hacerlo mediante investigación científica y la innovación. Por parte del grupo y del equipo del Ministerio de Ciencias nos acompaña el ingeniero Oscar Sánchez, por parte del equipo de Ciencias, Dirección de Ciencias. Nos acompaña también por parte del equipo de mis ciencias, Tania Mayorga, que nos estará ayudando para contestar preguntas de este webinar. Y nos acompaña también la geóloga y experta en ética y en geociencias aplicadas a políticas públicas, Brigitte Merchan, que es la que nos hará la exposición de toda esta convocatoria y nos ayudará a contestar las preguntas de que muy amablemente el público muy amablemente responderemos a nos diga. Adelante entonces, geóloga, iniciamos la presentación de esta convocatoria. Gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias, Juan Pablo, por la presentación, ingeniero Nelfi también. Bueno, vamos a dar inicio a la socialización de los términos de referencia de la convocatoria 972, convocatoria para apoyar proyectos de I+I en recobro mejorado de hidrocarburos y el fortalecimiento de capacidades para esta temática en instituciones de educación superior 2025. Bueno, esta convocatoria abrió el 21 de agosto y tiene como fecha de cierre el 25 de septiembre. Bueno, esta convocatoria tiene una particularidad y es que parte de dos modalidades. Es una convocatoria en la cual se busca financiar proyectos en diferentes modalidades con diferentes niveles de madurez tecnológica. El objetivo de la convocatoria en general es conformar un banco de proyectos elegibles en ciencia, tecnología e innovación que mediante la investigación, el desarrollo tecnológico, la innovación, la apropiación social del conocimiento y la formación de talento humano contribuyan al fortalecimiento del conocimiento científico y tecnológico en la temática del incremento del factor de recobro de hidrocarburos en campos colombianos. Entonces, en la modalidad 1, el objetivo es financiar 2 proyectos que inicien como mínimo en un TRL 5 y sean llevados a un TRL superior. Y en la modalidad 2, el objetivo es financiar un proyecto que inicie como mínimo en un TRL 3 y sea llevado a un TRL superior. En ambos casos se busca promover la generación de nuevo conocimiento científico y tecnológico en esta temática, así como la transferencia tecnológica a las empresas del sector con un enfoque en su posible implementación en campo. ¿A quién va dirigida esta convocatoria? Bueno, entonces partamos desde la modalidad 1. Esta modalidad 1 va dirigida principalmente a una alianza mínima que debe estar conformada por una institución de educación superior y por una empresa operadora de hidrocarburos. La institución de educación superior va a participar a través de un grupo de investigación y su rol será como ejecutor. La empresa operadora de hidrocarburos tendrá el papel de coejecutor y trabajará pues en alianza con estos grupos de investigación para poder desarrollar la tecnología de un TRL 5A superior. Adicional a esta alianza mínima se pueden adicionar otros actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, pueden ser otras universidades también, pueden ser centros o institutos de investigación con reconocimiento vigente, incubadoras de empresa de base tecnológica, centros de desarrollo tecnológico con reconocimiento vigente, centros de innovación y productividad, centros de institutos de investigación y desarrollo tecnológico, empresas altamente innovadoras, empresas con unidades de I+I, y todas ellas en general con reconocimiento vigente al cierre de esta convocatoria, que sería al 25 de septiembre. Para la modalidad 2, tenemos de igual manera que va a haber una alianza mínima a la cual va dirigido. Sin embargo, la diferencia entre la modalidad 1 y la modalidad 2 radica en que
En esta modalidad 2, el coejecutor es una empresa perteneciente al sector de hidrocarburos, no necesariamente es una empresa operadora, y esto debido a que el TRL es más bajo y buscamos que haya mucha más participación del sector de hidrocarburos en esta convocatoria. Al igual que en la modalidad 1, adicional a la alianza mínima, tendremos actores adicionales que son los que mencioné y también se encuentran acá en esta lista. Pueden ser actores reconocidos para esta modalidad 2, pueden ser actores reconocidos o no reconocidos. Como les mencionaba, pues la idea de esta modalidad 2 es poder incentivar la investigación, que se unan más grupos de investigación, más actores del sistema de investigación a desarrollar estas temáticas de recobro mejorado de hidrocarburos. Para las líneas temáticas, tenemos unas líneas temáticas muy específicas para la modalidad 1. Todas en general tienen pues el objetivo de contribuir al desarrollo de tecnologías que se puedan implementar directamente en campo en los pilotos. Dentro de ellas pues tenemos técnicas de recobro químicas, tenemos tecnologías que incluyen fluidos de desplazamiento como agua, vapor, gas. Tenemos también desarrollo de trazadores amigables con el medio ambiente que permitan apalancar transversalmente todas las operaciones de recobro, haciéndolas más asertivas. También tecnologías que mejoren la movilidad en frío de crudos pesados y extra pesados, inyección de dióxido de carbono como método de recobro, recobro térmico, combustión in situ, bueno, y las que ven ahí en el listado en general son 11 líneas temáticas para la modalidad 1. Para la modalidad 2, pues sí, las líneas son más ampliadas porque adicional a esas líneas temáticas que mencioné en la modalidad 1, vamos a tener 6 líneas temáticas más, es decir, que para la modalidad 2 tenemos un total de 17 líneas temáticas. Estas 6 líneas adicionales tienen que ver con caracterización y simulación de desempeño de propiedades de yacimiento, métodos de control de perfil en reservorio, teniendo en cuenta pues factores geológicos, geofísicos, petrofísicos, ingeniería de yacimientos. También tenemos caracterización y simulación de inyección de solventes o APEX, aplicación de tecnologías coiled tubing en proyectos de recobro mejorado y tenemos inyección de vapor con mejoramiento en desplazamiento generado en superficie y aplicación de herramientas de tecnología avanzadas que permitan obtener información precisa de las características del yacimiento. En general, si vemos estas 6 líneas temáticas, buscan como una caracterización de ese yacimiento que pueda mejorar el conocimiento del yacimiento para ver qué técnicas de recobro mejorado se podrían implementar. Bueno, MinCiencias tiene una particularidad también en sus convocatorias, que es el incluir el enfoque diferencial y el enfoque territorial. La idea del enfoque diferencial es democratizar la ciencia. Por lo tanto, para esta convocatoria en específico se incluyeron 5 categorías. Estas 5 categorías son población campesina, pueblos y comunidades étnicas, mujeres, personas en condición de discapacidad y población víctima del conflicto armado o en situación de extrema vulnerabilidad. Entonces, teniendo en cuenta que la idea es democratizar la ciencia, si el equipo propuesto para ejecutar estos proyectos de recobro mejorado hace parte de alguna de estas 5 categorías, tendrá un puntaje adicional en la parte de criterios de evaluación. Ahora, ¿cómo podemos avalar esa condición de enfoque diferencial? Pues en el numeral 5 de los términos de referencia se incluye una tabla en donde especificamos cuál es el soporte o el certificado a anexar para poder validar pues esta condición como tal. El enfoque territorial, para el enfoque territorial también tenemos pues que en esta convocatoria se incluyó específicamente el índice departamental de innovación para Colombia y con base en estos departamentos
que tienen pues IDIC medio, bajo y bajo, se realizará también una asignación de puntaje en los criterios de evaluación. Entonces tenemos que para un índice departamental de innovación medio-bajo tenemos 10 departamentos y si el proyecto se ejecuta en alguno de estos 10 departamentos con IDIC medio-bajo o en los 8 de IDIC bajo, que vemos acá al lado pues, derecho de la presentación, tendremos también unos puntajes adicionales. La financiación y duración de esta convocatoria. Entonces, para cada una de las modalidades tenemos unos montos específicos. Para la modalidad 1 particularmente, tenemos aproximadamente 12.864 millones de pesos, con lo cual se busca financiar 2 proyectos, cada uno con un monto máximo de 6.432 millones. Y la duración del proyecto está entre 26 y 28 meses de ejecución. Para la modalidad 2 tenemos un valor de 2.891 millones con el cual se busca financiar un proyecto en el cual su monto máximo pues, sea ese mismo valor de 2.891 millones. Y la ejecución debe ser entre 18 y 20 meses. Esto nos daría un total de 15.756 millones para financiar 3 proyectos por la convocatoria. Acá es importante mencionar que la contrapartida mínima debe ser del 20% por parte pues, de la alianza y que todas las entidades que hagan parte de la alianza deben realizar sus aportes de contrapartida. Es decir, si tenemos la alianza mínima conformada por una institución, la operadora, y tenemos 3 actores adicionales, es decir, tendríamos 5 entidades aliadas. En ese momento, cada una de esas 5 debe hacer su aporte de contrapartida y pues mínimo entre las 5 deben sumar el 20%. Para los requisitos tenemos requisitos tanto para las entidades participantes como pues el registro de inscripción, y tenemos que las entidades participantes, la entidad ejecutora, tanto en la modalidad 1 como en la modalidad 2, siempre debe ser una institución de educación superior. Y para la entidad coejecutora, pues tenemos que para la modalidad 1 es una empresa operadora de hidrocarburos y para la modalidad 2 tenemos que es una empresa del sector productivo de hidrocarburos. Es decir, aquellas empresas que también presten sus servicios a operadoras, que tengan centros de investigación, podrían participar en esta modalidad 2. Y algo muy importante es que todas las empresas que participen o las entidades, ya sea institución o empresa del sector privado, pues debe estar registrada en la plataforma SIGP del Ministerio. A través de esta plataforma también se van a inscribir los proyectos. Este es el único medio habilitado para realizar la inscripción de los proyectos y para poder participar en la convocatoria. Bueno, esto precisamente hace parte del registro e inscripción. El SIGP es la única plataforma habilitada y quien debe hacer el registro es la entidad ejecutora, es decir, la institución de educación superior es la única habilitada para realizar este proceso de inscripción. Asimismo, la institución de educación superior pues es la única intermediaria entre MinCiencias y los demás aliados del proyecto. Otro requisito importante pues es cumplir con el cronograma, las líneas temáticas y la modalidad. Entonces, cada proyecto únicamente puede ser inscrito a una línea temática y a una modalidad. Y algo particular de esta convocatoria es que la idea de que participen muchos grupos y de que tengamos pues una amplia presentación de proyectos, con base en esto se hizo que cada grupo puede presentar varios proyectos. Sin embargo, solo un grupo recibirá la financiación. Entonces, en caso de que un mismo grupo presente varios proyectos de investigación y queden todos pues,
digamos, con el aval para ser financiados, que todos estén dentro del listado elegible, solo se podrá financiar uno y ese que se va a financiar va a ser el primero que se haya inscrito el primero que tenga mayor puntaje y si no, el primero que se haya inscrito en la plataforma de SIGP y pues esto se verificará revisando la fecha y hora de inscripción. Documentos obligatorios, entonces tenemos que es obligatorio presentar el certificado de existencia y representación legal por cada una de las entidades, expedido máximo 3 meses antes del cierre. La carta de aval y compromiso institucional, que es el anexo número 2 de esta convocatoria y debe ser firmada por todos los representantes legales, por el representante legal de todas las entidades que hagan parte de la alianza o en su defecto por su apoderado y adjuntar pues dicho documento que lo avala como apoderado de la entidad. La contrapartida, como ya mencioné anteriormente, es de mínima el 20% en especie, en efectiva o mixta y pues todos los integrantes de la alianza deben realizar estos aportes. Tenemos un anexo 5 también, en el cual la idea es registrar la experiencia previa y ya que con esta experiencia, con este documento se va también a calificar uno de los criterios de evaluación, es importante tener en cuenta que para la modalidad 1 es necesario 2 proyectos en recoro mejorado con mínimo TRL 5 o mayor a él. Y para la modalidad 2 tenemos un mínimo de un proyecto con un TRL igual o mayor a 3. Algo muy importante del equipo de trabajo o de los investigadores y coinvestigadores es que las hojas de vida deben estar registradas y actualizadas en la plataforma de CEVELAC del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Para el caso de coinvestigadores de las empresas, estos coinvestigadores deben también adjuntar el certificado que los avale como integrantes de la empresa que se está presentando. Para otro de los requisitos, que es el anexo 4, en este anexo 4 la idea es registrar la experiencia del investigador principal y de los coinvestigadores. Entonces, tenemos que ellos deben avalar para la modalidad 1 mínimo 2 proyectos y para la modalidad 2 mínimo 1 proyecto. Sabemos también que de un grupo científico pueden haber muchos coinvestigadores, sin embargo, en esta convocatoria solo se exige que el investigador principal y uno de los coinvestigadores sea quien avale esta experiencia. Como séptimo requisito tenemos que es necesario presentar el certificado de vinculación del investigador principal con la institución de educación superior y su grupo de investigación. Eso pues para tener como la verificación de que ese investigador hace parte de la institución y el certificado debe estar expedido con fecha anterior a la apertura de esta convocatoria, es decir, con fecha anterior al 21 de agosto. También tenemos 2 requisitos adicionales, que es el aval de comité de ética, siempre y cuando aplique, y pues lo anexamos también en el anexo 2, hay un apartado que menciona el aval de comité, si se requiere o no se requiere para el proyecto a presentar dentro de la convocatoria. Y el enfoque diferencial también es uno de los requisitos, esto en caso de que aplique. Como mencionaba, para la convocatoria hay 5 categorías, y si parte del equipo científico hace parte de alguna de estas 5 condiciones del enfoque diferencial, pues deberá adjuntar su documento correspondiente, tal como se encuentra en las tablas de los términos de referencia, numeral 5. Condiciones inhabilitantes. Bueno, acá del investigador principal tenemos que solo el investigador principal puede participar en un único proyecto. Si aparece en más de una propuesta, solo se tendrá en cuenta la primera registrada. Y pues también que este investigador principal debe estar vinculado a la entidad ejecutora, es decir, a la institución de educación superior. De las entidades de la alianza,
condiciones inhabilitantes tenemos. La primera, bueno, esa es una condición más como un requisito, que es declarar en la carta aval que no existe ninguna causal de inhabilidad o incompatibilidad o conflicto de interés según la Constitución política. Entonces, de eso también tenemos un numeral en los términos de referencia donde se especifica claramente cada una de esas leyes que es necesario cumplir. Como segundo requisito de las entidades de la alianza, tenemos que, bueno, primero, una condición inhabilitante es no cumplir requisitos de los términos de referencia o no subsanarlos a tiempo. Tenemos un cronograma que vamos a ver más adelante y es muy importante tener presente las fechas porque si se subsanan documentos por fuera de este cronograma, pues no serán tenidos en cuenta y no podrá tener continuidad el proyecto en esta convocatoria. Tercera condición inhabilitante, no cumplir con los requisitos legales para firmar el contrato en caso de ser financiado. Cuarto, presentar documentos alterados o falsos. Esto generará pues un rechazo inmediato e informe a las autoridades correspondientes. Quinto, una institución de educación superior puede participar en ambas modalidades con distintos grupos, pero cada grupo solo podrá recibir financiación para un proyecto. Entonces, esto era lo que mencionaba, de que si un grupo presenta 3 proyectos y los 3 son elegibles, pues solo se tendrá en cuenta para financiar el de mayor puntaje, y en caso de que tenga 2 proyectos con el mismo puntaje, pues se mirará la hora de registro y la fecha para saber cuál de los 2 va a financiarse. Otra causal de rechazo automática es cambiar la línea temática registrada en el SIGP durante la subsanación. Es decir, una vez se cierre la convocatoria el 25 de septiembre, no se podrá cambiar esta línea en las fechas de subsanación de requisitos. Y como última condición inhabilitante tenemos que está prohibido presentar proyectos ya financiados o en procesos de financiación por MinCiencias, ANIH u otras entidades del Estado. Bueno, en cuanto a los criterios de evaluación para esta convocatoria, tanto para la modalidad 1 como para la modalidad 2, tenemos 4 aspectos importantes a evaluar. El primero de ellos es la calidad de la propuesta, que tanto para la modalidad 1 como para la modalidad 2 son los criterios con mayor porcentaje, con mayor peso en la calificación. Y pues para la modalidad 1 en este caso tenemos que esta calidad de la propuesta incluye aspectos como el estado del arte, la definición del problema, la hipótesis y propuesta de investigación, la articulación del componente ambiental con la propuesta, el potencial de aplicación en campo de esta propuesta que van a presentar, la contribución al incremento del conocimiento de recobro mejorado en los crudos pesados y extrapesados con técnicas innovadoras. Y súper importante acá, el potencial en alcanzar un TRL 7 superior. Recordemos que mínimo se debe empezar con un TRL 5 y pues para evaluar si se puede pasar de este TRL 5 a un TRL 7 superior, tendrá sus puntajes en este criterio de evaluación. Y por último, pues dentro del criterio también se evaluarán los productos de investigación precedentes. Como un segundo criterio de evaluación, con un peso del 18%, tenemos la conformación del equipo de investigación. En él se evaluará la experiencia y trayectoria técnica demostrada de las entidades que conforman la alianza mínima, es decir, la institución de educación superior y la operadora en conjunto. Cualquiera de las dos puede demostrar esta experiencia. También se tendrá en cuenta las capacidades del equipo de trabajo y la inclusión del personal con enfoque diferencial dentro del equipo de trabajo. Tenemos un tercer criterio que es el resultados y productos esperados. Este tiene un peso del 22%. Acá lo que les mencionaba sobre el enfoque territorial, pues evaluará el impacto de los proyectos que se presenten en los departamentos IDIC que tenemos listados, que eran 10 departamentos en la categoría medio-bajo y 8 departamentos en la categoría bajo. Entonces, si el impacto de estos proyectos está en cualquiera de esos 18 departamentos, pues tendrá acá su puntaje en este criterio en específico.
También se evaluará la estrategia para el escalamiento del prototipo, la estrategia de sostenibilidad e integración de la alianza y la cantidad de productos de generación de nuevos conocimientos proyectados clasificados como tipo A y tipo top. Y un último criterio de evaluación con un porcentaje del 20%, en el cual se evaluará el componente presupuestal. Acá, pues la idea es evaluar cuál es la estrategia de ejecución, implementación, escalamiento y factibilidad económica, cuál es la ventaja competitiva de este proyecto en el mercado y cuál es la concordancia entre el presupuesto total, rubros, cantidades y montos solicitados con las actividades y los objetivos planteados del proyecto. Esto en cuanto a la modalidad 1, vamos a pasar a la modalidad 2. Como les mencionaba, la calidad de la propuesta es el criterio con mayor porcentaje. Para esta modalidad 2, esta calidad de la propuesta tiene un peso del 46%, incluye los mismos aspectos de la modalidad 1 con un diferencial importante que es en esta modalidad. Los proyectos inician en un TRL3, entonces se dará puntaje a aquellos que logren alcanzar un TRL5 o que describan el potencial más bien de alcanzar un TRL5 o superior. Para el segundo criterio, en la conformación del equipo de investigación, a diferencia de la modalidad 1, vamos a tener un puntaje diferencial para grupos nuevos, esto con el fin de fomentar la investigación. Entonces, si hay actores adicionales a la alianza mínima que nunca han, digamos, presentado un proyecto que haya sido financiado en los convenios entre ANH y MinCiencias, pues tendrá acá también su puntaje diferencial, porque la idea es incentivar a que más grupos de investigación se unan a la investigación de esta temática de recobro mejorado. También se van a evaluar las capacidades del equipo de trabajo y la inclusión del personal con enfoque diferencial mencionado. Como tercer aspecto tenemos resultados y productos esperados. Acá también vamos a revisar el impacto de departamentos IDIC y la idea es que se dé un puntaje por este impacto. Y a diferencia de la modalidad 1, en este ítem, en este criterio de evaluación, se tiene como tal un puntaje por vinculación de jóvenes investigadores. Esto conforme al numeral 7 de los términos de referencia. Entonces, tenemos que en los términos de referencia, en el numeral 7 se establece cómo se realizará la vinculación de jóvenes investigadores. Tanto para la modalidad 1 como para la modalidad 2 hay un mínimo de jóvenes investigadores que es de 2. La idea es vincular 2 jóvenes a estos proyectos. Sin embargo, solo en la modalidad 2 se dará puntaje adicional por cada uno de estos jóvenes investigadores adicionales a los mínimos que se incorporen dentro del proyecto. Y acá el componente presupuestal tiene un valor del 10% y un único ítem que es el de concordancia entre el presupuesto total, rubros, cantidades y montos solicitados con las actividades y los objetivos planteados del proyecto. El cronograma, este cronograma es muy importante tener en cuenta porque las fechas y horarios que se establecen acá se consideran pues de cumplimiento obligatorio. Y las fechas que ven acá marcadas con asterisco, como les en el cierre de la convocatoria, el periodo de observaciones y subsanación de requisitos y el periodo de solicitud de aclaraciones del banco preliminar de elegibles, pues son improrrogables. Entonces, el incumplimiento de cualquiera de ellos pues generará la pérdida del derecho correspondiente. Es decir, en el cierre de la convocatoria, si se presenta un proyecto después del 25 de septiembre a las 7 de la noche, pues este no será tenido en cuenta. De igual manera, si la subsanación se realiza después del 9 de octubre a las 7 de la noche, pues también se perderá el derecho correspondiente a esta etapa. Y por último,
en este periodo de solicitud de aclaraciones del Banco Preliminar de Elegibles también está establecido un término hasta el 24 de noviembre a las 7 de la noche. Entonces, estas fechas son muy importantes para tener en cuenta acá y cumplir respectivamente con ellas. El Banco de Elegibles, bueno. Para el banco de elegibles, antes de esto voy a explicar cómo será el método de la forma de evaluación de esta convocatoria. Entonces tendremos que la convocatoria será evaluada por pares evaluadores. Y en caso de que haya mucha desviación entre ambos pares evaluadores, se llamará un tercer evaluador para digámoslo así, poder dirimir estas diferencias, y el promedio de cada proyecto en caso de que entre un tercer evaluador, pues de estos 3 evaluadores, el promedio será aquellos 2 que tengan menos variación. Después de eso viene la ubicación, pues digamos la selección, el armar el banco de elegibles, y pues estos proyectos evaluados que tengan un promedio igual o superior a 70 puntos en la evaluación conformarán el listado de proyectos elegibles y serán organizados en estricto orden descendente. Entonces serán organizados pues básicamente de mayor a menor puntaje. En el caso donde hayan empates, que tengamos 2 propuestas con el mismo puntaje o promedio total, pues el primer aspecto, el primer criterio de desempate será revisar el criterio 1, calidad de propuesta. Entonces acá tendrá el primer puesto entre los 2 que estén empatados, el que tenga mayor puntaje en el criterio de calidad de la propuesta. Si aún así siguen teniendo el mismo puntaje en este criterio número 1, entonces pasaremos a revisar el criterio número 2. Si en caso de que persista el empate, se seguirá con la propuesta que tenga mayor puntaje en el criterio 3. Si persiste aún así, se revisará el criterio 4, y en caso de que esté empatado en cada uno de los 4 criterios, se tomará entonces como criterio de desempate la fecha y hora del registro de la propuesta en el SIGP. Una vez conformado este banco de elegibles y publicado en la respectiva fecha, que es el 12 de diciembre de este año, la vigencia de ese banco tiene un total de duración de 24 meses. Posterior a la publicación del banco definitivo de elegibles, que se realiza el 12 de diciembre, se hará una priorización y selección de los proyectos financiables producto de la presente convocatoria. Y este comité o esta priorización se realizará por los comités de los convenios que financian esta convocatoria, que son los convenios 735 y 745 entre la Agencia Nacional de Hidrocarburos y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. También es importante mencionar que no todos los proyectos publicados en el banco de elegibles pues obligan a una financiación. Y por último, si tienen solicitud de aclaraciones o alguna PQR que requieran radicar, pues tenemos varios canales abiertos para ello. Tenemos en atención al ciudadano, tenemos tanto el correo electrónico como el teléfono. También pues el horario está acá habilitado de lunes a jueves de 8 a 5 y viernes de 7 a 4 para quienes quieran venir y hacer preguntas quizás. De todas maneras, lo ideal es tener una trazabilidad escrita, ya sea solicitud de tiempos o cualquier aclaración de términos de referencia como tal. Y es importante que en el asunto de la PQR que vayan a radicar coloquen convocatoria recobro mejorado de 2025 con el fin de darle una mayor rapidez en los tiempos de respuesta. Por último, en los anexos de esta convocatoria, pues tenemos siete anexos en total. En el primero están las especificaciones técnicas. En el segundo está la carta de aval y compromiso institucional, la cual se debe diligenciar. Este es un anexo que se debe presentar en la plataforma de SIGP.
En el tercero tenemos la descripción del contenido de la propuesta. Acá tenemos la descripción de cada uno de los ítems de la propuesta que se divide en propuesta técnica y propuesta económica. Entonces acá van a tener cada uno de los ítems que deben diligenciar y anexar a la plataforma de SIGP. El cuarto es la experiencia específica del personal. Acá tenemos unos formatos que deben ser diligenciados obligatoriamente por el investigador principal y por uno de los coinvestigadores. El anexo número 5 es el de experiencia en proyectos de recobro mejorado de hidrocarburos. Entonces, acá también en este anexo tenemos una columna en la cual se debe diligenciar el TRL en el cual se va a avalar el proyecto que están presentando. Entonces, para el anexo 5 también es importante acá mencionar que además de diligenciar el anexo, se deben adjuntar los certificados de experiencia de esos proyectos. En el sexto anexo tenemos la descripción de los productos esperados. Acá, dado que en los criterios de evaluación se va a dar un puntaje por los criterios tipo A y tipo TOP, este anexo contiene pues la descripción de cada uno de estos productos que se esperan de recobro mejorado. Y en el séptimo tenemos la lista de grupos de investigación que han sido financiados por convenios entre ANH y MinCiencias, esto con el fin de tener una facilidad, digamos, a la hora de, para nosotros como ministerio, a la hora de dar ese puntaje diferencial a grupos nuevos. O sea, aquellos que no estén en esta lista anexo 7, pues tendrán ese puntaje adicional. Y también para cada uno de los proponentes les facilitará, pues, digamos, conocer con qué entidades puede hacer alianza. Y pues eso es todo por el momento de esta convocatoria de recobro mejorado. Agradecemos a los asistentes y como mencioné también están los canales abiertos totalmente para cada una de sus consultas, para cada una de sus dudas y si tienen preguntas acá en el chat que también serán respondidas. Entonces, muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias. En sí, la idea es validar la experiencia a través de estos contratos que ya están ejecutados y terminados a satisfacción. Pregunta Silvia Sánchez si es posible validar la experiencia juntando los contratos y no las certificaciones. Bueno, tenemos que las certificaciones a veces... espérame un momento. Sí, aló. Si bien es cierto, digamos, esto se lo ha trabajado MinCiencias, les habla Nelfi Balaguer, a veces es, digamos, un contrato, la sola suscripción de un contrato no simple significa que se haya ejecutado de la mejor manera. Cuando en las convocatorias que hace el Estado, por lo general pide la certificación como elemento final de terminación de un contrato en el que se dice que se terminó de la mejor manera y demás. Entonces, digamos, nosotros tratamos de asimilar la mayor cantidad de condicionamientos que se generan dentro de un proceso contractual y de convocatorias para darle claridad y transparencia a todo el mundo en igualdad de condiciones. Entonces, cuando se hacen este tipo de convocatorias públicas, no solamente de ciencia y tecnología, sino de más del Estado,
siempre por lo general se solicita que se hagan las certificaciones para determinar que el contrato efectivamente se ejecutó en las mejores condiciones y garantizar, digamos, que también la propuesta vaya acompañada de esas buenas ejecuciones de los contratos que se realizaron. Sin embargo, vuelvo y digo, estas, como siempre lo hemos dicho, estas preguntas se resolverán a través de los correos, porque digamos el tiempo ahorita es muy pequeño como para ampliar mucho más, y cada una de las preguntas tendrá su respuesta a través de los correos institucionales y daremos las claridades a través de ellas a cada uno de los que están levantando la mano bajo algún tipo de condicionamiento de duda. Rubén Darío Montoya. Muchas gracias, ingeniero. Dice Rubén Darío Montoya si quedará grabado este live. Sí, este live queda en el canal del Ministerio de Ciencias. Adicionalmente recordamos, no sé si puedes colocar la presentación de los canales alternos. Les recordamos los canales alternos también donde pueden hacer sus preguntas y realizar y todas las solicitudes de aclaración. Nos dice Jimena Gómez si se tienen contratos de recobro en TRL5 en espera de acta de liquidación por parte de MinCiencias, pero finalizadas completamente, que sí es posible adjuntar el contrato como certificado de experiencia. Digamos, este es un tema que también se le dará la respectiva respuesta, pero digamos, un proyecto queda completamente ejecutado hasta que nosotros hacemos por parte del que recibe el recibido a conformidad y el cierre del mismo. Entonces, digamos, pero vuelvo y digo, todo esto se le dará respuesta también por vía correo, pero hay unas formalidades en la ejecución, terminación y liquidación de los contratos. Así es, ingeniero. De igual manera, como forma de complementar, también tenemos que en todos los casos pues deberán solicitar a la supervisión de MinCiencias los certificados de los proyectos ejecutados con recursos del Fondo Francisco José de Caldas en una ventana no mayor a 10 años. Esto con el fin de que puedan adjuntarlos como certificados de experiencia. Gracias, sobre ingeniero. Pregunta Ana Gabriela Mantilla si un investigador principal puede participar como co-investigador en otras propuestas. Como co-investigador, sí podrá participar, sin embargo, como investigador principal, pues solo podrá estar habilitado en una de las propuestas. Gracias, Sol. Preguntan, ¿en la modalidad 1 está totalmente restringido a empresa operadora o puede ser también una empresa de servicios de hidrocarburos? Sí, existe esta restricción para la modalidad 1. Acá únicamente se pueden presentar operadoras. ¿Por qué? Por el nivel de TRL. Si vemos, acá se debe iniciar con un TRL 5 y terminar en un TRL 7 o superior. Entonces vemos que para este nivel de madurez, la idea es ya trabajar en pilotos y pues solamente las empresas operadoras de hidrocarburos tienen los permisos para poder realizar pues estos pilotos en campo. Sin embargo, pues la modalidad 2 está abierta para aquellas empresas de servicios de hidrocarburos que quieran participar y acá el TRL pues lo iniciarían en 3. Efectivamente, como nos lo dice la doctora Solbrilli, nosotros en estos casos siempre buscamos como finalidad de la modalidad 1 que se acerque a la mayor posibilidad de que esto se masifique, que se pongan barriles en superficie. Entonces, los que tienen esa posibilidad son las empresas operadoras, pues manejan la data de sus campos, manejan todas las facilidades y las condiciones que permiten o permitirían que estas tecnologías tuvieran una aplicación. En los TDR se establecen, nos preguntan que las actividades relacionadas con la administración no son financiables, pero en la plataforma sí está el rubro de gastos de operación. ¿Se puede incorporar personal administrativo como personal vinculado al proyecto? ¿Se puede incluir gastos de operación? Por ejemplo.
Espera que tenía el micrófono apagado. ¿Me puedes repetir la pregunta, Juan Pablo? Hola, la de los PDR, ¿no? Las PDR se establece que las actividades relacionadas con la administración no son financiables, pero en la plataforma sí está el rubro de gastos de operación. ¿Se puede incorporar personal administrativo como personal vinculado al proyecto? Bueno, este rubro se encuentra en la plataforma SIGP porque pues hace parte integral de un proyecto. Sin embargo, pues es claro que MinCiencias dice que no va a financiar. Sin embargo, los invitamos también a revisar el numeral 10 de duración y financiación, en el cual dice los rubros financiables y no financiables. En el caso de que, pues, como se menciona, este está como no financiable, aún así va a estar en el SIGP porque también puede hacer parte de la contrapartida de las entidades que conforman la alianza. Y la última pregunta. La última pregunta dice si se debe elaborar un plan de divulgación o a qué se refiere el plan de divulgación de los actores del sector de hidrocarburos, porque dice que este plan debe contemplar visitas técnicas por parte del proyecto por parte de la ANH. De acuerdo. Bueno, aquí hay dos temas. Todo proyecto pues tiene unos equipos que están de parte de MinCiencias y de la ANH, cuya función es hacer la supervisión. Entonces se generan una cantidad de visitas técnicas, pero esas no cuentan como transferencia de tecnología. Entonces, digamos, esto ya es potestad de cada uno de los equipos que presenten su proyecto. Podrán tener a bien, y dependiendo de los recursos que pueda también desglosar para este tipo de temas, hacer jornadas de capacitación, hacer webinar, hacer invitaciones a pruebas técnicas, a personal técnico, no solamente el personal que está asignado al seguimiento y a las funciones de supervisión de los contratos y convenios. Entonces, esto es potestativo de cada uno de los grupos de investigación, cómo pueden hacer un plan de divulgación que conmine a que los conocimientos que se generan tengan la posibilidad de ser transmitidos al sector. Sí, de acuerdo. Y para complementar también la respuesta del ingeniero, pues este plan de divulgación es importante porque hace parte de uno de los objetivos específicos de esta convocatoria. Entonces, como tal, el plan de divulgación es muy importante, sin embargo, pues si las visitas técnicas o pasantías no son obligatorias ni están contempladas dentro de esta convocatoria. De igual manera, se debe decir, perdón, doctor Juan Pablo, siga. No, adelante, ingeniero. Que también es bueno decir que se debe reconocer el trabajo que han hecho las universidades públicas en Colombia respecto a esta temática, el reconocimiento que hay en el mundo, en muchos países, y la misma presentación que hacen de estas investigaciones en otros países. Qué bueno fuera que se pudiera acompañar de equipos técnicos este intercambio de conocimientos y pudiéramos también hacer un screening de las mejores tecnologías en el mundo, pero vuelvo y digo, esto hace parte de el proyecto y la autonomía que cada uno de los grupos de investigación tiene respecto a este plan de trabajo para masificar el conocimiento para todo el sector. Pues muchas gracias por temas de tiempo. Vamos a concluir. De todas maneras, dejamos en nuestra pantalla los canales para sus preguntas y para resolver sus dudas respecto a esta convocatoria. Agradecemos la presencia de los representantes, el ingeniero y la ingeniera, ingeniera Nelfi y ingeniera Levy, por parte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Agradecemos también al equipo del Ministerio de Ciencias, principalmente a Sorvellir, por su presentación, y nos quedamos muy atentos para la próxima cita que tengamos con el Ministerio para seguir ofreciendo ciencia y mecanismos de ciencia al servicio de Colombia. Agradecemos su presencia y nos veremos en el próximo evento. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos.